Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? A ver, hay una noticia que he visto por ahí, ¿vale? Una noticia que para mí me ha parecido interesante y es un milagro, ¿vale? Debo reconocer que es un milagro. Eh, yo cuando empecé a hablar de El Salvador en este canal fue por ahí 2019, apenas Bukele entraba al poder. Y luego vino el plan control territorial, que él decía que no se puede mejorar El Salvador si seguía siendo uno de los países más peligrosos del mundo. ¿Y qué pasa? Yo he leído un poco sobre el tema de El Salvador, desde los acuerdos de paz en 1992. Entonces he ido leyendo un poco y principalmente la economía que tenía El Salvador o que tiene El Salvador eran las remesas. Vale, para los que sois nuevos y es la primera vez que escucháis de El Salvador y descubrís este vídeo, las remesas en esto, en Estados Unidos hay más de, si no me equivoco, más de 3 millones de salvadoreños viviendo en Estados Unidos. Esos salvadoreños se fueron en algún momento por el tema de la seguridad. Porque imaginar si se están diciendo que tu país es uno de los países más peligrosos del mundo, no sé por qué te gustaría vivir ahí. Entonces muchos salvadoreños se fueron. ¿Por qué? Porque las marras les cobraban impuestos. O sea, no solo le pagabas al gobierno los impuestos, sino que también tenías que pagarle a los delincuentes para que tú pudieses vivir. Y así salvaguardar tu vida también, porque si no, te ibas a otro barrio. Entonces muchos se fueron a Estados Unidos, muchos salvadoreños huyendo de esa mala vida, incluso de esos problemas que tenía El Salvador. Mira, poniéndonos un ejemplo, en los países en Oriente Medio, que es donde más hay guerras, la gente moría más en El Salvador en un solo día que en 2 días en los países de Oriente Medio, ¿vale? Era como que, no, se habla de no sé cuántas personas morían al día, eso es, imaginar, era el país más peligroso del mundo. Entonces, con la llegada de Nayib, hizo un plan control territorial, ¿vale? Para primero quitar ese tema de la inseguridad en Latinoamérica, bueno, en El Salvador. Ahora, los ciudadanos de El Salvador que se encontraban en Estados Unidos enviaban dinero a El Salvador. Y esa era más o menos la economía que tenía El Salvador. O sea, que de ahí vivía. Era su mayor fuente, porque no tenía recursos naturales. O sea, no tiene petróleo. El Salvador no tiene petróleo. Y apenas acabo de enterarme que El Salvador tiene oro. O sea, yo me he quedado como que no sé si es por el presidente, pero las cosas no pueden alinearse que justo cuando está este presidente descubren el oro. Y están hablando de trillones. O sea, yo lo he escuchado un poco en inglés. Él ha dicho trillion, algo como, no sé, trillones de dinero que va a volar de dinero. Antes de que reaccionemos al siguiente vídeo que me va a dar más información y nos va a dar más información, El Salvador, literal, después de las remesas, ha optado por el turismo. De hecho, es uno de los países que actualmente mucha gente visita en Latinoamérica. Y de verdad, saber que ellos han cubierto el oro, la verdad, chapó. Pero también diciendo que yo me siento orgulloso por todo, porque yo más o menos, no es que yo viva en El Salvador, ni que yo fuese salvadoreño, sino que cuando empecé a hablar de este país, o cuando me interesé de ese país, apenas estaban hablando de la inseguridad. Pero yo he vivido toda esa época del plan control territorial, guerra con las marras, en el momento que le han llamado dictador y todas esas cosas. Y estoy viendo cómo progresa ese país, porque sí, el año pasado estuve allá y se notaba que no había ni un peligro. De hecho, donde vivía ni siquiera había seguridad, ¿vale? Y yo me fui a los barrios que eran como peligrosos en El Salvador. Y la verdad es que yo siento que personalmente este pequeño país se va a volver en el Singapur si se administra bien. Y mirando cómo va Nayib Bukele, habrá un cambio brutal en El Salvador. Yo creo que El Salvador será el destino que todo el mundo va a querer viajar a Latinoamérica. El tiempo me va a dar la razón. Como en unos años también ya dije que después del plan control territorial iba a venir mejores momentos en El Salvador. Pero bueno, chicos, veamos un poco el video. ¡Impresionante! El Salvador anuncia un enorme hallazgo de oro bajo sus tierras. El Salvador nunca ha sido conocido como un país minero. Su economía históricamente ha dependido de la agricultura, las remesas y más recientemente del turismo.
Sin embargo, hace un par de horas, Nayib Bukele anunció un impensable hallazgo de oro que podría marcar un punto de inflexión para la economía salvadoreña. ¿De qué se trata realmente este anuncio? Mientras otras naciones centroamericanas como Nicaragua o Guatemala han explotado su oro beneficiándose económicamente de él, El Salvador ha optado por dejar a un lado los recursos que la naturaleza les obsequió. El ejemplo que más me gusta es el de Nicaragua, quien exporta más de $1.000 millones por año, solo en oro, y varios cientos de millones entre otros productos mineros. Presta atención. Por medio de su cuenta de Twitter, el mandatario comentó: Dios ha colocado un gigantesco tesoro bajo nuestros pies. El Salvador tiene potencialmente uno de los depósitos de oro con mayor densidad por kilómetro cuadrado de todo el mundo. Recordemos que por largos años siempre se creyó que El Salvador no contaba con ningún recurso natural mineral valioso. Una tierra olvidada que estaba hundida en problemas sociales y crisis económica. ¿Pero qué hizo cambiar esto? Estudios realizados identificaron al menos 50 millones de onzas de oro. Y esto fue en apenas en un análisis del 4% de toda el área. Solo el 4% puede contener el valioso mineral. En términos comparativos, Bukele indicó que solo esta pequeña parte identificada equivale a casi 4 veces el tamaño de toda la economía salvadoreña, o similar a la economía completa de Ecuador. Pero potencialmente el total en todo el territorio pueden rondar los $3 billones en oro. Para que tengas una idea, esto es más grande que todo lo que produce la economía de Canadá cada año. Pero la historia de esta nación con el oro ha sido controversial. En 2017, la Asamblea Legislativa convirtió a El Salvador en el primer país del mundo que prohíbe por completo la minería metálica, cerrándose en su totalidad a ese posible mercado con mucho potencial, decisión que no pasó por alto el actual presidente Nayib Bukele, quien comentó: somos el único país del mundo con una prohibición total de la minería metálica, algo que ningún otro país ha hecho. Totalmente absurdo. ¿Por qué se hizo? Esta riqueza, yo también lo veo absurdo, puede ser aprovechada de manera responsable para llevar un desarrollo económico y social sin precedentes a nuestro pueblo. En el pasado, las pocas minas que existían fueron declaradas ilegales en nombre del cuidado del medio ambiente por parte de gobiernos pasados, debido a la petición de muchas comunidades que argumentaban que generaban un impacto negativo en los ríos y áreas naturales. Pero con ello también se fueron cientos de empleos de personas que llevaban el sustento a sus familias gracias a este rubro. Bukele estaría pensando en proponer a la Asamblea Legislativa que se legalice la explotación regulada de minerales nuevamente. Tenemos que tener en cuenta que el oro, al igual que Bitcoin, son importantes activos de reserva de riqueza que cotizan en los mercados internacionales. El oro en particular tiene una larga trayectoria impactando en las economías latinoamericanas, demostrando que cuando son aprovechados correctamente, logran transformar países enteros. Chile es uno de los mayores exportadores de oro de la región. Y Venezuela, durante su época dorada, también fue un gran exportador de este mineral. Este hallazgo puede tener un gran impacto en la inversión extranjera. Y a su vez, el metal precioso puede servir como moneda de respaldo económico, aumentando su estabilidad financiera y su importancia a nivel mundial. Inmediatamente después del anuncio del presidente por la red social, todos los bonos salvadoreños cotizaron al alza en los mercados internacionales. A palabras del presidente, este importante descubrimiento podría transformar a El Salvador por completo, creando miles de empleos de calidad, financiar la infraestructura en todo el país e impulsar el desarrollo de la economía de forma local en cada uno de los municipios.
En cuanto al posible impacto que la minería puede causar al ecosistema, el presidente aclaró que se trabajaría con las bases de la minería moderna, buscando ser lo más sostenible posible, priorizando el cuidado del parece medio bien. ambiente. Si se gestiona de manera correcta, este hallazgo podría marcar el inicio de una nueva era para la nación más pequeña de la América continental, posicionándolo como un país no solo atractivo para la inversión, sino también como un modelo de sostenibilidad en la minería. La clave debe estar en aprovechar este oro priorizando la estabilidad social y la correcta distribución de la riqueza. Algunos internautas están comenzando a catalogar este hecho como un verdadero milagro, pues anteriormente ya se habían Yo también pienso realizado que es un estudios milagro. geológicos que para nada fueron Yo pienso que es un alentadores. milagro. Pero dime tú qué opinas sobre esta inesperada noticia. Para no tener que comentar muchas cosas, más o menos ya hemos visto el vídeo, la información, la verdad es que no sé, yo creo que El Salvador será la envidia de Latinoamérica. Pero vosotros, los salvadoreños, me gustaría que me digáis aquí en los comentarios qué es lo que pensáis en caso de que Nayib ya no sea presidente de El Salvador. Imaginad, porque todos esos proyectos, él no podrá volver a reelegirse, obviamente. Entonces, con ese descubrimiento, primero felicitaros porque cada día el país vuestro va siendo aún más grande, sin petróleo, sin nada. No se hablaba de recursos naturales, pero ahora ya se habla. Pero decidme vosotros aquí en los comentarios qué pensáis que va a pasar cuando Nayib no está. O qué va a pasar con este oro. ¿Lo van a saber administrar? Decidme si esto en algún momento podría dejar que muchas decisiones vuestras de no viajar a El Salvador o vivir allá termine ayudando a que regreséis. Pues nada, la verdad me gusta la noticia y quería reaccionarlo.